Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo desde Melbourne, Victoria, Australia. Hemos llegado una semana más dentro de la historia de este mundo, de este país. Hoy día ha habido elecciones federales en Australia y esperemos que el candidato que Dios haya elegido se manifieste pronto y pues las cosas continúen para mejor y no como para peor, como muchos lo están vaticinando. Hace unos días atrás asistí a un estudio bíblico de una iglesia local muy popular, muy conocida. No voy a decir la denominación porque no es el problema de la iglesia, sino lo que ocurrió ahí. El pastor que está estudiando en un instituto bíblico de Estados Unidos a distancia, un instituto bíblico relacionado o patrocinado por este predicador John MacArthur, que es calvinista, comenzó a dirigir estos grupos de estudios bíblicos porque hace tiempo estos estudios bíblicos fueron cancelados por él mismo, no sé por qué razón. Y mi hijo, Omar el mayor, le gusta asistir, y entonces yo lo acompaño por el bien de mi hijo, para que no sea pues contaminado por doctrinas extrañas o tenga respuesta a las preguntas que suscitan que muchas veces la gente que está ahí no puede responder. Pero siendo este pastor, candidato a ser graduado doctor en esta institución, fuimos nuevamente. Mi hijo quiso ir y asistimos. Para no ser larga, les debo contar de que el estudio bíblico fue desastroso. No tenía estructura. El profesor anterior estaba ahí sentado, que a mi parecer es muchísimo más calificado, más sentido común, más inteligencia y más conocimiento de la Biblia y de apologética de este reverendo neozelandés que estaba a cargo de esta iglesia, del doctor. Y bueno, suscitó preguntas, las cuales suscitaron a su vez una discusión acalorada por la diferencia de ideas, en las cuales mi propio hijo se sorprendió. Y bueno, preocupado por el bienestar espiritual de mi hijo y el de la comunidad de ahí que eran amigos, comencé a hacerle preguntas al pastor para llegar al fondo del asunto, para que hablara verdaderamente en qué consistía esta retórica de que él hablaba. En conclusión, resultó ser un calvinista extremo. 4 cosas que dijo, las más aberrantes, fue de que Dios, número 1, Dios no ama a toda la humanidad, sino ama solo a sus escogidos. Al resto de la humanidad utilizó las palabras de Romanos, aborrece. Número 2, dijo que como hemos sido liberados de la ley, de los mandamientos y somos salvos por gracia, un cristiano nacido de nuevo, con el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo, aunque cometiera asesinato, aunque pecara, aunque cometiera adulterio, fornicación, venta de drogas, homicidios, asesinatos y todas esas cosas, no se le podía considerar un pecador porque ya ha sido lavado con la sangre de Cristo. Por consiguiente, un cristiano nunca peca y no tiene por qué pedir perdón a Dios porque está libre de todo pecado, así los esté cometiendo. O sea que el asesino, cuando está matando a una persona inocente para robarle el dinero, pongamos, en el mismo instante que lo está haciendo, Dios lo ve como su amado hijo y no le carga ningún tipo de culpa. Número 3 es de que todas las personas que no han llegado a conocer a Jesús, no por sus propios motivos, sino porque por circunstancias de la vida, han nacido en un lugar alejado, donde jamás han escuchado el Evangelio, ni de la Biblia, ni de Moisés, ni de nada. No conocen absolutamente nada. Están en plena oscuridad, en un mundo salvaje. Que esta gente no tiene posibilidad de misericordia,
aún así se arrepientan, si es que pueden arrepentirse, y todos se van al infierno, todos. Que la salvación está solamente reducida a la persona de Jesús. Y si tú no puedes llegar a conocer a Jesús, no te digo de escuchar y aceptarlo y rechazarlo, sino si jamás has tenido la oportunidad de conocer a Jesús, pues te condenas al infierno. Y que millones de personas se condenan todos los días al infierno. Y el punto número 4 era que eh, que Dios creaba a personas específicamente con el deseo de que estas personas se condenen. Es decir, solo los escogidos contaban de la misericordia de Dios para poder tener fe y arrepentirse. Pero todos aquellos que habían nacido sin ser escogidos, no había posibilidad para ellos de que se arrepientan. Es decir, habían nacido destinados irremediablemente al infierno eterno. Por consiguiente, Dios había aborrecido a esta gente, los crea, incluso los sigue creando y va a seguir creando los futuros que nazcan, con la deliberada intención de que vayan al infierno. Bueno, estos 4 puntos cardinales concluyeron la conversación. Le dije que no estaba de acuerdo con todos ellos. Y partimos. Él cambió de tono, trató de pasarlo por alto y quedamos amigablemente, obviamente. No nos gusta quedar enemistados con nadie, pero quedó claro a ellos y a todos los asistentes de que esa es una manera errada de considerar a Dios y considerar su plan del Evangelio. Y el pastor y doctor citaba Biblia, sí, versículos bíblicos, que quizás muchos de nosotros por ahí decir están fuera de contexto, pero citaba más que todo a Pablo cuando hablaba de los escogidos y Romanos cuando habla de que eres tu vasija de barro para decirle a tu hacedor por qué me ha hecho así, por qué me ha hecho así. Incluso cuando Pablo en estos versículos que cita no se refiere a la salvación de Saúl, sino se refiere a la elección de la promesa de Abraham, no se refiere a la salvación de los hombres. Pero Pablo lo expone como si estuviera hablando de la salvación de todo el género humano y que si no eres escogido por Dios has sido aborrecido como lo fue Saúl. El punto, mis amados hermanos, es de que cómo podemos llegar a pensar que Dios puede ser así. Hay un llamado que yo les he dicho siempre y lo vuelvo a hacer hoy día específicamente. Dios está de un nivel de los seres más inteligentes, del 1 al 10, Dios está en el piso número 500. No del 1 al 10, en el 500, muy arriba. Difícil de entender, como dice la palabra de Dios, sus caminos, porque son muchísimo más altos que los de nosotros. Por consiguiente, sin ningún estratega humano podría crear un mundo donde la raza humana se pierda por millones. Pues es un error, es una falla, eso no se hace así. Pero en la mente de estos caballeros, Dios creó ese mundo. Y me decía constantemente ese pastor, no podemos juzgar a Dios, es a 10, así Dios lo quiere. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando ahora, pero me dicen, pero eso dice la Biblia, así es Dios. Pero piensen, no piensen solamente dentro del cuadrado donde están. Dios nos ha dado razón y conciencia para conocer su palabra miles de años antes que revelara cualquier libro y antes de que revelara cualquier profeta a las naciones. Y a través de esta razón y de esta conciencia podemos saber si algo está yendo por camino recto o no. Por consiguiente, si Dios es mucho más inteligente que nosotros, no podría crear un universo peor que el mejor que nosotros podemos crear. O sea, nosotros no cometeríamos, si un humano pudiera diseñar la raza humana, la historia de la salvación, no obraría crear millones de humanos y de ahí 6,000 años más tarde, de acuerdo a la Biblia, enviar a Jesús 4,000 años más tarde. Y que solamente llegando a conocerlo a Él pueda ser salvo. Y si, obviamente yo he decidido mandarlo como Dios, 4,000 años después, todos estos millones de personas en todo el mundo se van a ir al infierno por toda la eternidad. ¿Por qué habría yo de poner esos términos como Dios?
¿Por qué habría yo que decretar que todo aquel que no conozca a este hombre que aún no ha nacido se vayan a ir al infierno? Si yo hiciera eso, siendo Dios todopoderoso y sabio, o sería bruto, que no podría ingeniar otro sistema de existencia, o sería cruel, que no me importa el sufrimiento humano. ¿Cómo podría Dios, señores, llamar al arrepentimiento a toda la humanidad cuando solamente hay unos escogidos que, aunque no los llame, se van a salvar? Demerita completamente la necesidad de la predicación, porque si eres escogido por Dios, vas a venir a Él, sea que escuches o no el evangelio de otra persona, vas a venir a Él. Ahora, que Dios ha podido mandar la predicación para anunciar el evangelio, bajo estas circunstancias lo puede haber mandado, pero también lo descalifica, porque si son escogidos, no es que se conviertan en escogidos al escuchar el evangelio, sino que ya son escogidos y al escucharlo vienen a Dios. Por consiguiente, ¿qué pasa si no lo escuchan? ¿Qué pasa si no lo escuchan? ¿No van a venir a Dios? ¿Su elección se corrompe? No es así, sino que dicen de que si eres escogido por Dios vas a escuchar el llamado. Pero escucha, si eres escogido por Dios y vas a escuchar el llamado, entonces ¿por qué te apuras? Porque a la velocidad que vas, si lo haces hoy o mañana o dentro de un año o dentro de 20 años, eventualmente los escogidos van a escuchar el llamado de Dios y van a venir a Él, no porque tengan que escuchar el llamado, sino porque son escogidos y no pueden perderse. Esa es la lógica en este sistema ultracalvinista, lo cual no puede ser, no se ajusta a la realidad, no funciona así en la vida real. La intención de llamar a los pecadores al arrepentimiento se convierte en vana. La palabra de Jesús, que no ha venido por los enfermos, no ha venido por los sanos, sino los enfermos, se convierte en vana. La necesidad de predicar el evangelio se convierte en vano. Y la necesidad de cambiar de vida se convierte en vana. Porque si estamos escogidos por Dios, vamos eventualmente, sin lugar a duda, con prédica o no prédica, hoy, mañana o en cualquier momento de día o de noche, vamos a llegar a Él. Y una vez que hemos sido justificados, elegidos por Dios, lo que sea que hagamos en este mundo de pecado, no va a romper esa elección, porque esa elección ya ha sido hecha por Dios antes que naciéramos. Por consiguiente, estimados amigos, esta idea de la elección arbitraria de Dios es una idea pues que no concuerda con la santidad de Dios ni su justicia. No proviene de Dios, no proviene del bien, proviene del mal, que te procura corromper y hacerte creer que eres escogido para que sigas pecando, sigas una vida licenciosa y pienses que cuentas con el favor de Dios. Y eso no es así, estimados amigos, no es así. Perdón. Dios nos ha dado, por su misericordia, razón para poder distinguir entre el bien y el mal. Nos ha dado conciencia para poder escuchar su susurro en nuestro corazón, en nuestra alma, y poder reconocer el bien del mal. De tal manera de que nosotros debemos llegar a conocer a Dios verdaderamente, no a través de libros, no a través de prédicas, sino personalmente a Dios. Y es a través de la oración y de la razón, la conciencia y meditar en el mundo alrededor nuestro para llegar a conocer la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Creador. Solo conociendo a Dios y sabiendo que es real, y lo sabemos que es real cuando responde a nuestras oraciones, cuando vemos que interacciona con nosotros, que no es solamente una idea vaga de alguien que está ahí alejado en la nebulosa, lejos de nosotros. No, Dios es real y Dios participa en nuestras vidas, pero necesitamos invitarlo a ella. Y una vez que conozcamos a este Dios, Dios nos va a guiar a la verdad de su carácter, a la misericordia, al amor, al entendimiento, a la justicia verdadera,
al llamado verdadero del arrepentimiento, porque Dios ama a toda la humanidad y quiere que todos se arrepientan y que nadie se pierda. Y es por eso que debemos llamar a la humanidad, para que todos escuchen su mensaje de arrepentimiento de las acciones malas que hacemos. No arrepentir de no creer tal o cual cosa particular que no afecte nuestra conducta, sino en arrepentirnos de fornicar, de matar, de mentir, de aprovecharnos, de torturar a otras personas, de robar, de evadir impuestos. Arrepentirnos de vivir vida lejos de la voluntad de Dios, vivida en el mal. De eso es lo que debemos arrepentirnos. Y eso nos da Dios testimonio en nuestras conciencias, y es en base a esa conciencia que seremos juzgados. Porque el hombre que no tiene conciencia de pecado no ha quebrantado la voluntad de Dios. Aunque lo haya hecho, si no ha sabido que esa era la voluntad de Dios, no ha cometido culpa. Pero si tú cumples algo que va en contra de tu conciencia, aunque estés equivocado, como lo dice Pablo en sus cartas, si tú crees que comer carne es pecado, aunque no lo sea, ya has pecado si lo has hecho, porque en tu conciencia pensabas que esa es la voluntad de Dios y lo has hecho, o sea, no te importó la voluntad de Dios, y ahí creas un cargo de culpa. Es por consiguiente a través de nuestras conciencias que seremos juzgados, amados hermanos, y es a través de la luz de la conciencia y la razón que podemos ver que esta doctrina calvinista, como toda la doctrina de la perdición universal de toda la humanidad y su incapacidad de arrepentirse de los no escogidos, es una doctrina infernal, nacida del infierno, no de Dios. Si Calvino verdaderamente es cierto que llegó a razonar de esa manera, pues no estaba dirigido por Dios. Hoy día he escuchado a un hermano que decía, es lógica. Sí, es lógica. O sea, es secuencial del 1 al 5. El problema es de que las bases sobre las cuales está hecha están erradas. Es decir, si tú cuentas del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegas al 10, mirando hacia el este, vas a ir en esa dirección. Si lo haces lo mismo camino al oeste, vas a seguir en esa dirección. Ese es el problema. La teología de Juan Calvino es lógica y secuencial, pero las bases sobre las cuales las hace están erradas. Las bases de que toda la humanidad está separada de la voluntad de Dios, separado y condenados al infierno por herencia de Adán, es errado. Los pecados no se heredan, hermanos. Se tiene que cumplir uno mismo. Que un hombre no se pueda arrepentir a no ser que Dios lo haya escogido es mentira, porque toda la humanidad ha sido escogida por Dios para vivir eternamente y tienen la potestad de arrepentirse si es que ablandan ellos mismos su corazón. No es para nada la voluntad de Dios que un hombre se resista al arrepentimiento, tampoco que venga a su fe. El don de poder escoger, que es un don divino dado por gracia, ya nos ha sido dado a todo ser humano desde el momento de nuestro nacimiento. Y no es una consecuencia tardía. Por consiguiente, hermanos, esta idea de que estas cosas dependen de Dios y que los que no son escogidos para el mal es una idea errónea, es una idea equivocada. Y abran los ojos, porque el que verdaderamente conoce a Dios no cae en estas mentiras. Si conoces a Dios, mi estimado amigo, no caerás en las mentiras del demonio. Por más que un ángel de luz se aparezca del cielo y te diga tal o cual cosa, tú dirás, apártate de mí, Satanás, porque yo conozco a Dios y Dios no es así. Dios es justo. Dios es amor. El dejar que gente se vaya al infierno por tu propia voluntad no es amor. Mira, es crueldad, es maldad, es una monstruosidad, una crueldad. Dios es misericordioso a todo aquel que viene a Él. Jesús jamás despidió a nadie diciendo, tú no eres escogido fuera de acá. Jamás. Recibió a todos, a griegos, a romanos, a judíos, a árabes, a todos los que venían a Él. Y reflejó el verdadero carácter de Dios, nuestro Creador, que es misericordioso con todos sus hijos. Y pues, amigos, les dejo con esta reflexión, este comentario bíblico, para que busquen a Dios, acérquense a Él,
beban de sus propias manos, de las manos de Dios Altísimo, y no de lo que dicen los hombres. Y si llegan a conocer a Dios de verdad, podrán reconocer su voz, como dijo Jesús. Mis ovejas conocen mi voz y me escuchan y me siguen. El ser calvinista y creer esta lógica y pensar de que, por más lógico que fuera, no nos damos cuenta que está errada, pues es no conocer a Dios, es no conocer la voz de Dios. Porque el que conoce a Dios, la astucia del demonio puede poner todo eso en sincronización lógica. Pero el Hijo de Dios se da cuenta de que esto está mal, porque proclama maldad, crueldad. Es esencialmente diabólico y nos damos cuenta por las consecuencias de los actos. Pues los llamo, amados hermanos, a que vengamos a nuestro Padre Celestial, Yahvé, en oración todos los días y le pidamos guía para a caminar siempre en la verdad y caminar siempre en rectitud de vida, de acuerdo a su voluntad. Dios le bendiga, estimados amigos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.